Seguramente hayas escuchado sobre la trágica historia de JFK, más conocido como John Fitzgerald Kennedy, pero ¿sabías que no es la única? Se dice que sobre el apellido Kennedy había una maldición, y es que prácticamente todos los miembros de la familia y personas que la rodeaban terminaban muriendo en extrañas circunstancias. Pero hoy hablaremos de la hermana olvidada de John, Rosemary Kennedy, y de cómo su propio padre le hizo lo peor. Si quieres saber más, aquí te cuento su historia. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribieras a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. La familia Kennedy era una gran familia americana con mucho poder y dinero. Joseph Kennedy era el patriarca de la familia. Era un hombre millonario que venía de una familia marcada por la política. Nació en Nueva Inglaterra y realizó mucho dinero con varios negocios, los principales, las películas, el whisky y el acero. Su fuerte personalidad es lo que más destacan de él. Era un hombre totalitario, más bien un tirano, que a golpe de órdenes y dinero ganaba cada vez más estatus social. En 1914 se casó con Rose Elizabeth Fitzgerald, una princesa muy devota de la aristocracia católica de Boston. Según Joseph, había venido a este mundo a traer a la mejor descendencia de todo el país, así que tuvieron 9 hijos, de los cuales se esperaba que tuvieran un gran éxito en la vida. Joseph Jr., que había sido preparado por su padre para la presidencia de Estados Unidos desde pequeño, murió durante la Segunda Guerra Mundial a muy temprana edad. La cuarta hija, Kathleen, murió en un aparatoso accidente aéreo mientras volaba con su amante hacia París. El segundo hijo, John F. Kennedy, quien pudo llegar a la presidencia de Estados Unidos, fue asesinado en 1963 mientras realizaba un evento político en Dallas, Texas. El séptimo hijo, Robert, recibió un disparo durante su campaña para convertirse en presidente. Un año después, el hijo menor, Edward, tuvo un accidente automovilístico que terminó con la vida de otra joven. La apodada maldición de los Kennedy no solo recaía sobre personas que poseían el apellido, sino también en personas que rodeaban a la familia. Pero volvamos al inicio de este vídeo. Hoy vengo a hablaros de la octava hija de los Kennedy, Rosemary. Muy pocas personas saben el triste destino que sufrió esta chica. Rosemary nació un 13 de septiembre de 1918 en Massachusetts. Su madre, Rose, tuvo un parto muy complicado que duró muchas horas. En ese momento, una enfermedad arrasa con millones de vidas. La llamada gripe española es la primera causa de muerte de esta época. El médico encargado del parto de Rose tenía que atender a muchos pacientes, por lo que llegaba tarde a asistir al parto. La comadrona, la mujer encargada de ayudar a la madre, le recomendó que cerrara las piernas y apretara con fuerza hasta que llegara el doctor. Así que eso hizo durante 2 horas de agonía, provocando un leve retraso en la pequeña Rosemary debido a la falta de oxígeno. La familia, al ser de la alta sociedad, no podía permitir que gente del entorno o de la aristocracia estadounidense descubriera que una de sus hijas poseía genes defectuosos, ya que daría mala imagen a la familia. Así que se encargaron de encubrir las dificultades que poseía Rosemary durante toda su vida. Fue internada en más de una docena de institutos especiales de Estados Unidos y Reino Unido, pero Rosemary tuvo problemas de lectura y escritura hasta la edad adulta. En 1938, Joseph fue nombrado embajador de Reino Unido, por lo que toda la familia se mudó allí. Rosemary calificaba de esta etapa como el momento más feliz de su vida. La prensa británica se desvivía por conseguir fotos de ella, ya que, según la sociedad británica, era a lo que cualquier mujer aspiraba a ser: una mujer guapa, de una buena familia y con un encanto peculiar. Tanto fue así que a los 19 años, junto a su madre y su hermana Kathleen, fueron presentadas al rey Jorge VI y a la reina Isabel en el Palacio de Buckingham. En 1939, un año después de mudarse, Reino Unido le declara la guerra a Alemania, por lo que la gran mayoría de la familia se muda a Estados Unidos, menos Rosemary y su padre.
Cuando comenzó el bombardeo en Londres, la enviaron a la Belmont House School, una escuela de la alta sociedad donde podría mejorar sus capacidades. A menudo su padre se veía avergonzado por la presencia de su hija en reuniones con la alta sociedad y la aristocracia británica. Muchas veces se veía cómo la agarraba del brazo durante apariciones públicas para que no soltara ningún comentario indebido o se comportara de manera errónea. Aunque Rosemary era un ejemplo a seguir para las mujeres británicas, su padre no la veía así. La consideraba un incordio, por lo que intentaba pasar el menor tiempo posible estando ella internada en Belmont House. Ella prosperó notablemente durante su estancia en esta escuela, pero desgraciadamente tuvo que dejarla atrás y volver a Estados Unidos, ya que a su padre, Joseph, lo destituyeron de su cargo como embajador de Reino Unido debido a unas polémicas declaraciones donde aseguraba que Reino Unido no iba a ser capaz de ganar la guerra y que la democracia había muerto. Además, se sabía que era simpatizante nazi, por lo que después de todo este revuelo decidieron volver a su ciudad natal con la carrera política de Joseph totalmente arruinada. Fue en este momento cuando empezó la preparación política de JFK para convertirse en el presidente de Estados Unidos. A menudo se les veía posar juntos ante las cámaras y, como siempre, Rosemary destacaba por su carácter espontáneo y natural. Pero no todo era bonito en la familia Kennedy. Al volver a Estados Unidos, el carácter de Rosemary era muy cambiante y muchas veces tenía ataques de ira incontrolables. Solía propinar palizas a sus hermanos y a quienes la rodeaban, por lo que la hacía totalmente impredecible. Su padre, cansado de esta situación, decidió encerrarla en un convento, pero ni siquiera las monjas pudieron controlarla. Ella solía escaparse del convento para ir a bares, a beber hasta altas horas de la madrugada y buscar la compañía y el consuelo en hombres desconocidos. Esto era totalmente inadmisible por su padre, puesto que un embarazo no deseado de Rosemary opacaría totalmente la carrera política de JFK y, por lo tanto, la reputación entera de la familia. Las monjas avisaron del comportamiento de Rosemary y su padre tomó la peor decisión posible. En 1941 decidió realizarle una lobotomía a su propia hija. La lobotomía fue una práctica utilizada por muchos doctores a miles de pacientes. Se creía que esta operación psicoquirúrgica podía ser la cura para muchos males psicológicos, como la esquizofrenia, la depresión, la cual antiguamente se denominaba melancolía, la bipolaridad e incluso hasta el alcoholismo y la ninfomanía. También se realizaba en pacientes con estrés, ansiedad o simplemente personas extremadamente tristes que no podían encajar en la sociedad. Este método fue instaurado en la sociedad por el neurólogo Antonio Egas Moniz, el cual ganó un premio Nobel por esta práctica. Y os preguntaréis, ¿qué es lo que hacían? Esto que voy a comentar ahora puede herir vuestra sensibilidad si sois personas muy aprensivas o que este tipo de temas no os gustan. Os recomiendo saltaros esta parte del vídeo si realmente os va a hacer incomodar. Al principio las lobotomías eran bastante rudas. Normalmente se utilizaban herramientas comunes para perforar el lateral del cráneo del paciente para luego introducir un instrumento afilado en el tejido cerebral. Después, se barría un poco para cortar las conexiones del lóbulo frontal y del resto del cerebro. Cabe destacar que no se utilizaba anestesia para este procedimiento y que todos los pacientes simplemente eran atados a las camillas. Se creía que los llamados pensamientos obsesivos daban vueltas en el cerebro y si se cortaba ese circuito, el problema dejaba de existir. Esta macabra operación desconectaba a la persona de la realidad. Se convertía en un cascarón inerte. Normalmente después eran internados en instituciones mentales, ya que la gran mayoría de personas sometidas a este tratamiento presentaban un empeoramiento notorio. Pero aún así, según los doctores, el problema estaba resuelto. La persona ya no tenía preocupaciones y era totalmente dócil y manejable.
Este método causó mucho revuelo en todo el mundo y el doctor estadounidense Walter Freeman, el cual ni siquiera era cirujano, perfeccionó el método de Egas-Moniz. Los efectos de la lobotomía eran notables en los pacientes, así que Walter quiso hacer que la operación fuera más discreta, sin perforaciones en el cráneo, para que pudiera pasar más desapercibida. Se dio cuenta de que para llegar al cerebro era mucho más fácil por los ojos, así que pensó que utilizar un picahielo, literalmente, sería la mejor opción para esta operación. Metía el picahielo por el lagrimal de los ojos, lo cual no causaba dolor al paciente, ya que existe una cavidad entre el cráneo y el ojo. Cuando lo introducía lo suficiente, con la ayuda de un mazo, daba un fuerte golpe perforando el cráneo por dentro e introduciendo el picahielo directamente en el lóbulo frontal, parte del cerebro que nos dota de personalidad. Al desconectarlo, el paciente mostraba los mismos resultados que el método de Egas-Moniz, pero menos visible para el resto de personas. Esta práctica se hizo tan popular que Walter realizaba lobotomías en 5 minutos y a domicilio, con una furgoneta la cual había apodado como el lobotomóvil. Entre 1930 y 1950 se realizaron miles de lobotomías a lo largo y ancho de Estados Unidos, incluyendo a la protagonista de este vídeo, Rosemary Kennedy. Su padre contactó con el doctor Walter Freeman para que realizara el procedimiento en su hija sin el conocimiento de su propia madre ni del resto de sus hermanos. En 1941, en plena preparación electoral de JFK y preocupado porque el comportamiento errático de su hija frustrara sus planes de presidencia, Rosemary fue lobotomizada a la edad de 23 años. Pero la operación fue peor de lo esperado. Algo fue extremadamente mal y Rosemary quedó inconsciente. Al despertar había perdido totalmente la capacidad de habla y movilidad de su cuerpo, algo que asustó a su padre y por lo que fue internada en un famoso hospital psiquiátrico llamado Craig House al norte de Nueva York. Permaneció allí hasta 1949 y durante todos esos años recibía escasas visitas de su padre. Luego fue trasladada a una casa de campo llamada Saint Coletta en Jefferson, Wisconsin, donde su padre nunca más la visitó y fue olvidada para siempre. Él mismo ordenó que Rosemary no recibiera visitas de absolutamente nadie, por lo que ella estuvo más de 20 años completamente sola y al cuidado de las monjas. Joseph había comentado a sus otros hijos que su hermana se había ido a vivir a otro estado y que no quería volver al hogar familiar. Él quería evitar que la familia y la prensa tuviera noticias de Rosemary hasta el año 1969. En este momento, Joseph muere a causa de un ataque cerebral a la edad de 81 años. En este momento, los hermanos que quedan vivos, Ted, Eunice, Jean y Patricia, descubren el verdadero estado de su hermana Rosemary y, estando totalmente en contra de lo que había hecho su padre, deciden ir a visitarla a menudo. Intentaron hacer los últimos años de Rosemary más agradables, recibiendo el cariño y el apoyo de sus seres queridos. A veces Rosemary presentaba mejorías, pero era algo totalmente irreversible. La lobotomía le había dejado postrada en una silla de ruedas para toda su vida y sin la capacidad de hablar, por lo que había perdido totalmente la esencia de la chica que una vez fue. Finalmente, aquella joven estadounidense que había deslumbrado a toda la prensa británica terminó muriendo por causas naturales en el año 2005 a los 86 años en una institución mental. Es desgarrador ver cómo un padre es capaz de hacerle algo así a su propia hija. Realmente todo lo que hizo lo hizo por poder y por fama. Él no veía a sus hijos como seres humanos, sino como máquinas a las que poder exprimir para poder llegar a más fortuna y a más poder. Y realmente la pobre Rosemary se llevó la peor parte. Déjame saber en comentarios qué opinas de este caso y cuál te gustaría que fuera el siguiente. Te invito a que te suscribas a mi canal si no quieres perderte ninguno de mis vídeos y recuerda,
A veces, la realidad supera la ficción. Buenas noches.